Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Sagitario. Hola Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que excelentemente bien, como siempre, avanzando, evolucionando, creciendo y a toda velocidad. Claro que sí, hacia arriba, como la espuma de la cerveza. Vamos a ver, Sagitario, aquí está tu amiga Jenny. Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo en este tiempito de lectura, en este momentito de vida. Vamos a ver cómo están estas energías. De una vez decretemos que será una semana excelentemente hermosa y maravillosa. Claro que sí. Hecho está, hecho está, hecho está. Tenemos la pirámide de luz, la protección psíquica. Oh, Sagitario, esto me encanta. Esto me encanta porque esta semana hemos estado todos conectándonos a unas fuentes, a unos canales de luz espectaculares. Y tú, por favor, que no podía ser la excepción de la regla. Claro que no, Sagitario nunca se nos queda atrás. Sagitario es punta de lanza. Mira, te digo una cosa, Sagitario, esta semana vas a estar bastante fuerte y potente a nivel de intuición, percepción psíquica. Vas a estar bastante sensible a nivel energético. Vas a estar muy asertivo a la hora de comunicarte, de hablar. Es prácticamente como que lo que pienses, lo que manifiestes, lo que sientas y presientas, pues mira, va a ser que sí. Va a ser que así es. Conexión psíquica para mis Sagitarios. En beneficio de todos y en perjuicio de nadie. Claro que sí. Para el bien común. Tanto tuyo como de tus seres queridos y de toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Que se amplíe esta red de energía. Que cada vez hayan más canales energéticos activándose en el planeta Tierra para la evolución y para nuestro avance, nuestro máximo avance y evolución. Claro que sí. Wow, Sagitario, me encanta esta carta, me fascina. Vamos a ver, el ermitaño, te estoy diciendo. Tienes mucha protección psíquica, vas a estar muy intuitivo, muy meditativo, mirando hacia adentro, pero mirando hacia adentro para iluminar, porque te sabes dueño o dueña de una luz muy potente, muy fuerte, y de una energía que quieres canalizar y emanarla de la mejor manera. Y mira, déjame decirte, lo vas a conseguir. Muchos de mis Sagitarios están en este momento conectando con su yo interno, con su potencia psíquica. Puede ser que estés desarrollando dones, claro que sí. Este es un momento en la humanidad en que no solamente estamos despertando lo que es la realidad cósmica, la realidad galáctica, sino que también estamos despertando nuestro interior, nuestra potencia y nuestra fuerza. Nos estamos dando cuenta de que somos canales energéticos, somos seres de luz, somos fractales de la divinidad, somos la divinidad repartida en pequeños trocitos, que la divinidad no es nada sin cada uno de nosotros. Así que, wow, Sagitario, mira. Esta carta me encanta porque creo que fue en la lectura anterior, me volvió a salir en la misma lectura, en la misma posición, 4 de bastos. 4 de bastos es celebración, 4 de bastos es alegría, es el encuentro, en este caso en particular, es el encuentro con tu llama interna, es el encuentro con tu yo, es el encuentro contigo misma. Fíjate que Sagitario es una carta bastante, le gusta mucho conectar con gente, con amigos, estar con grupos, ¿no? Te gusta mucho comunicar, muchísimo comunicar, participar en eventos, organizar eventos. Pero vas a estar un poquito organizando el evento, pero internamente y celebrando internamente. Esta vez la fiesta va a ser adentro. Sí, señor. Veo aquí una fiesta de gozo en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Fíjate algo. Se acaba un periodo de pensamientos, de palabras en tu mente, de como que de dudas, ¿no? Aquí tu lucha, aquí se está ganando sobre la mente, aquí el espíritu gana sobre la mente, aquí se calma la mente, se aplaca la mente, se le dice no, gracias, no, silencio por favor, me voy a dejar llevar por la luz de mi alma, la luz de mi espíritu. A esos pensamientos recurrentes se le van a dar las gracias porque hicieron lo mejor que pudieron, pero se les agradece que por favor ya no más. Aquí está el amanecer vislumbrándose en tu horizonte, ya tú estás de pie. Si algunos de mis Sagitarios pasaron un momento de tristeza, de melancolía, de no sentirse a gusto con ciertas cosas en sus vidas, déjenme decirles que esa energía se acaba, se termina. El fondo de la baraja se termina, ¿por qué? Porque tenemos la fuerza suficiente
Esta carta me gusta mucho, el arcano mayor número 8 de la fuerza, porque nos está hablando que no es la fuerza bruta, no es la fuerza de domino el león, de domino la fiera, no. Esto es la fuerza interna, esta es la fuerza del corazón, la fuerza psíquica, la fuerza del alma, la mayor que hay. Este es el control de pensamientos, el control de aquellos monstruitos que no nos dejan dormir muchas veces, ¿no? Que nos hacen encender la luz porque de repente nos da miedo dormir. Pero aquí es el dominio de muchas veces de pensamientos recurrentes, dominio de apegos, dominamos vicios, dominamos deseos de controlar, dominamos deseos de verlo todo cumplirse ya en el momento exacto, dominamos el deseo de sentir que las cosas tienen que ir como queremos que vayan. Ya aquí hay un soltar muy grande, aquí hay un soltar muy espiritual, muy bonito, que te llena de luz y de gozo en tu alma. Sagitario, menudas energías para ti. Yo las reclamo para ti, claro que sí, reclámalas tú también, qué belleza. Es que me gusta esta potencia porque estamos viviendo momentos bastante fuertes a nivel humanidad y wow, fíjate, aquí, mira que me encanta esta sincronicidad. El hierofante, arcano mayor número 5. El hierofante es como el papá supremo, ¿no? Por decirlo. Acá no hay religiones, vamos a estar claros, pero a nivel energético es como el máximo nivel de evolución espiritual. Mira el baile tan feliz, tan pleno, tan gozoso, ¿no? Tan celebrando, con una escalera que va subiendo. Y fíjate que la escalera continúa aquí y llega a ti. Me encanta esta imagen así porque lo veo como un gráfico, ¿no? Lo veo extremadamente gráfico. Y son dos arcanos mayores maravillosos, el ermitaño y el hierofante. ¡Wow! Me encanta. Mira, aquí tenemos, había salido al revés. La voy a dejar al revés, porque cuando las cartas, generalmente no me gusta leer cartas al reverso en este tipo de tarot. Pero pues, si salió así, la voy a poner así y la voy a interpretar de esa manera. Fíjate algo. Sí, Sagitario pasó por momentos de dolor, de sentirse triste, de sentirse mal, pero eso tú le das la espalda. Y mira, el corazón invertido, el 3 de espadas es el corazón roto, el corazón lastimado, es habernos sentido quizás hasta traicionados, hasta deprimidos, tristes, ansiosos, pero esto se acaba, sale el reverso para ti, porque esta energía está al reverso para ti, esta energía ya se cortó, ya se eliminó. Fíjate, Rey de Bastos, me encanta el Rey de Bastos acá ratificando lo que estoy diciendo. Tu luz está más encendida que nunca, tu llama interna alumbra, florece tu camino, tienes protecciones en tu espalda, tienes el corazón latiendo a toda velocidad, tienes un corazón totalmente recuperado, un corazón amplio, grande, que late con más fuerza, que los momentos difíciles lo que han hecho es fortalecerte, es hacerte crecer, que tú has puesto en las heridas, en las comisuras de tu corazón has puesto oro para sanarlo y lo que has hecho es embellecerlo. ¡Wow! ¡Qué belleza, Sagitario! Mira, 9 de oros y arcano mayor número 6 de los amantes, y 10 de copas para cerrar esta energía y Rey de espadas. Sagitario, esto es una bendición por donde la veamos. Abundancia económica, recibir a manos llenas el fruto de tu trabajo, el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu convicción, el fruto de haber pasado por encima hasta de ti mismo, haber pasado por encima de tus dudas, haber pasado por encima de tus miedos, haber tenido la fuerza de crecer, de avanzar, de evolucionar y de conectar contigo mismo. Estos amantes, acá el arcano mayor número 6, y en esta temporada de Géminis que está por terminar, me dice que estás asociado, comprometido, en unión con personas muy, muy bonitas. Puede ser a nivel de pareja, claro que sí, con este Rey de Abasto me lo está diciendo, que puede ser a nivel de pareja, que si estás soltero pues vas a conseguir una pareja ideal, una persona muy linda que va a estar a tu lado, una persona con la que puede ser que llegues a algo muy serio en un futuro, que se fortalezcan los vínculos, los lazos. Si estás casado, si estás comprometido, pues es reafirmar esos votos de pareja, es unir más la relación, es fomentarla más bonita. No tienes a tu lado una pareja
por así decirlo, pareja, por ser pareja, no. Tienes a tu lado una alma gemela, una alma llama gemela. Tengo aquí el 4 de bastos, tengo los amantes, son cartas de almas gemelas y llamas gemelas. Qué bonito, claro que sí. El 10 de copas me está hablando de felicidad en pareja, en familia, en vida. Si no tienes pareja, si no estás en relaciones, si no, puede ser también a nivel de sociedades, porque veo aquí también mucho dinero a nivel económicamente. Veo triunfos, proyectos que se cumplen, proyectos que avanzan. ¿Y por qué te digo esto? Porque tenemos aquí el rey de espadas. El rey de espadas nos está hablando, por otro lado, con el rey de bastos, de que tú estás en un momento de bastante inteligencia, de bastante introspección, de que sabes lo que haces, de que no das ningún paso en falso, de que estás cuidando tus espaldas y tus bienes, estás cuidando tu familia, te estás cuidando tú. Estas energías, Sagitario, me están encantando cada vez más. Me siento muy a gusto con esta lectura. Es imposible que resuene con todos los Sagitarios, sois muchos. Si resuena contigo, pues mira, maravillosa, tómala, reclámala para ti. Escríbela, la reclama, escríbeme en la cajita de comentarios, reclamo esta lectura para mí, que así sea, que así sea, que así sea. Así será, claro que sí. Y si no resuena contigo, pues simplemente déjala libre el universo, será para otro Sagitario. Aquí tenemos los hitos del viaje sagrado. Fíjate, me encanta esta carta, me encanta, es muy propicia porque es carta 39, la alteración. Mira, ningún mar en calma hace un marinero sabio. Para llegar a esta sabiduría, para llegar a este nivel de crecimiento espiritual, por supuesto que se pasó por momentos difíciles. Por supuesto que no estuvo fácil el camino. No, es que este crecimiento no es gratis. Este crecimiento no ha sido regalado, esta evolución no ha sido regalada. Tú te has crecido gracias a como el diamante, a someterte a presiones muy fuertes, a presiones bastante potentes, y lo has superado con creces. Te has venido arriba, te has subido, has creído en ti, y aquí tienes conexiones psíquicas, tienes protección mental, tienes superioridad álmica. Sagitario, me ha encantado tu lectura, me ha encantado tu energía, reclámala para ti. Si te gustó el mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Gracias, hasta la próxima semana.